Vamos a comenzar con la actividad que tenemos planeada para el día de hoy. Estábamos esperando al director del Departamento de Sueldos, pero parece que anda un poco ocupado y no nos va a poder acompañar, entonces vamos a comenzar las actividades siguientes. Como todos ustedes saben, el motivo por el cual estamos aquí es dado que después del Congreso pues no tenían alguna actividad, sobre todo relacionada con el estudio de los suelos, y entonces nos invitaron a participar en este evento que se llama Primer Concurso de Evaluación Ambiental de Suelos en México. Les voy a hablar rápidamente de los organizadores. Quien tuvo esta idea es Luis Daniel Olivares Martínez, es el principal actor de esta actividad. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM, aunque no es edafólogo de profesión. Ha estado relacionado en los últimos años con el estudio del recurso del suelo. La doctora Carmen pues, se suma al grupo de trabajo de Luis, y yo soy el que recientemente me incorporé a trabajar con ellos hace más o menos un mes, sobre todo relacionado con las actividades de campo, que es la cuestión que vamos a estar trabajando en estos días. Y entonces los tres somos el grupo que organiza, pero déjenme decirles que detrás de nosotros pues hay una gran cantidad de personas que nos están apoyando, porque a pesar de que en nuestro país existen otros actores en el aspecto académico, científico relacionado con el estudio de los suelos, pues muchas veces por su carga de trabajo pues se abstienen de participar en este proyecto. El principal reconocimiento que nosotros le damos a ellos es pues, que nos ceden su tiempo para poder estar con nosotros este par de días, y a ustedes la invitación es que sean inquietos, que trabajen con ellos, que les hagan preguntas, porque es un mundo de conocimiento que ellos cargan sobre sí. Dentro de esta tarea que me tocó a mí sumarme al proyecto, traté de conseguir algunos patrocinadores que nos facilitaran materiales para trabajar, sobre todo. En ese contexto, la gente de Innovación Ambiental nos dijo que sí, y pues les agradecemos el apoyo. Ellos nos van a donar 20 playeras, que acordamos serían como premios a los mejores participantes de este concurso. Esas playeras traen este logo. A nivel mundial hay corrientes o leyendas como las que toma la FAO, en donde nos invitan a realizar estudios del suelo para conocerlo bien. Y nos dicen, por ejemplo, que sin suelo no existiríamos nosotros, títulos en inglés. Si nos montamos en el contexto nacional, pues podemos decir que sin suelo no hay alimentos. Obviamente los que producen en hidroponía dirán que esto no puede ser verdad. Sin embargo, más del 90% de los alimentos que consumimos están relacionados con el recurso suelo. Y en ese sentido también agregamos esa leyenda. Y como les comentaba, no está alejado de la concepción de los pueblos prehispánicos o de los pueblos indígenas que aún existen en nuestras áreas y en nuestro país. Y la tercera frase es en náhuatl de aquí del centro de México, y nos dice que sin agua y sin tierra definitivamente no existe, no es posible la existencia de nosotros. Ok, bueno, del manual que está viendo a continuación, en la última hoja, si la ven, va a estar un ejemplo del formato que vamos a estar utilizando, el formato oficial, para estar evaluando nuestros suelos. Este formato se va a llenar con varias claves, varias guías que vamos a tener a lo largo del manual. Es importante que en lo que es la tarea de hoy puedan darle una revisada. Casi todas las claves, casi todos los conceptos que están ahí son tomados de la literatura internacional oficial. Entonces, si están familiarizados con manuales de descripción como los de la USA o como los de la FAO, no deben de tener mayor problema para el llenado con las claves. Esto hacemos hincapié porque en el concurso pueden poner nombres completos o pueden poner la abreviatura con las claves que estamos proporcionando. Sin embargo, si tienen algún error en la clave o confunden una clave con otra, va a haber un fallo, va a haber un error y eso va a repercutir sobre su calificación. Encima del carbono orgánico del suelo también existe una estimación que se hace a partir de la porcentaje de materia orgánica, la densidad aparente, el porcentaje de fragmentos gruesos y el espesor de nuestro horizonte.
Para ello, aquí en su mismo manual existe una fórmula en la cual ustedes van a calcular lo que se conoce como tierra fina. La tierra fina no es más que cuántos kilogramos o gramos de suelo, en este caso van a ser kilogramos, tenemos por horizonte, ¿no? Y para eso pues tenemos que utilizar la densidad aparente y obviamente se hace una calibración, se le resta el porcentaje de fragmentos gruesos para trabajar únicamente con la fracción de tierra fina y posteriormente se hace una multiplicación con el porcentaje de materia orgánica que estimamos y eso nos va a dar los kilogramos por metro cuadrado de suelo. Vamos a hacer una estimación por horizonte y después vamos a sumar cada uno de esos horizontes para tener una estimación por perfil. Las consideraciones específicas están en este manual y este manual en unos momentos más vamos a estarlo lo vamos a estar probando en campo en la sesión de práctica del día de hoy. A una práctica en la que cuadros jóvenes de edafólogos están realizando la descripción de un perfil, asistido por expertos en la materia. Lo interesante de esta práctica es que desde mi punto de vista personal abre nuevas posibilidades al aprendizaje de los suelos. Es una práctica que se viene realizando derivada de la experiencia de uno de los expertos que se lleva a cabo en el extranjero. Ahora se quiere adaptar y adoptar aquí en México, de tal forma que los jóvenes aprendices de la ciencia del suelo estén directamente en contacto con el recurso suelo. Valga la reflexión en torno a la formación de los edafólogos más viejos en la temática, en donde mucho de lo que aprendimos era o sigue siendo libresco. Creo que sí es una innovación interesante y pensemos desde la perspectiva de la especialidad de edafología en el Colegio de Posgraduados, que a la postre está casi a punto de cumplir 60 años. En los últimos 60 años se ha repetido tradicionalmente la forma de enseñar y de aprender respecto a los suelos. Esta es una cuestión novedosa, este es un tema que debe llevarnos a nosotros como expertos a la reflexión, toda vez que en el ámbito internacional a veces se desdeña al recurso suelo. Muchas de las veces también se está obviando la enseñanza en suelos. Para mí, David Pájaro Huertas, como agrónomo especialista en suelos y como parte del staff técnico de la especialidad de edafología en el Colegio de Posgraduados, esta es una muy grata experiencia y, como a veces me toca decirlo frente al grupo, me hubiera gustado que así me hubieran enseñado a describir los suelos. ¿Ya sabes el grado? Lo que vemos aquí es que los primeros 5 de esa profundidad. Te va a faltar la reacción al ácido y la cantidad de materia orgánica, pero eso lo sacas también, porque es algo muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces, vete con la estructura. Entonces, enseñamos hasta aquí, ¿no? Ese es uno. Se ven las bandas bien hechas. Estas son depositaciones de ceniza volcánica que fueron cayendo por procesos o erupciones volcánicas de los alrededores. Lo que estamos viendo es que tan fácil qué tan claro, a veces no se ve nada, ¿no? Entonces, otra vez, entonces, este es un material, la ceniza volcánica es otro material y la parte de abajo es un otro material. ¿Sí? Entonces tenemos un suelo de aquí para arriba, perdón,
un material que probablemente nos vaya a formar suelo después, pero que no tiene nada que ver con este. Entonces esto califica como una discontinuidad litológica, lo que les decía el doctor Carlos. Entonces, antes del horizonte C va a llevar un número. ¿Qué número lleva? Si este es el número 1, 2, ese lleva un 2. ¿Y el de abajo? un 3 Un y 3C. 4, ¿no? El jaboncillo Porque sería como tal, la transición, ¿no? el jaboncillo como tal, esta capa va a ser un 3C, ¿sí? Ahora la transición entre el negro y el gris, ¿cómo le van a poner? ¿Lo pueden separar? No se puede separar, puede. ¿sí? Entonces un 2C diagonal 3C. Así es. Es una 3C. combinación de los dos materiales. Es una combinación exactamente de los dos materiales, pero esos dos materiales son distintos en su naturaleza, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la mejor nomenclatura es una combinación de esos dos materiales. La gran evolución de la ciencia del suelo se da por fracasos económicos muy grandes. La primera vez que ocurrió esto fue en Estados Unidos con los proyectos de riego. El segundo, entonces dijeron, si quieres tú tener proyectos de riego, tienes que hacer estudios de suelos. ¿Sí? El segundo gran fracaso fue uno internacional y fue en Tangañica en los años 50, 1950, 1956, porque se dieron cuenta que en Tangañica podían producir cacahuate, maní, y entonces empezaron a hacer las grandes fábricas, que estaban bien cerquita de Europa y entonces ya iban a poderlo llevar rápidamente. Pero cuando empiezan a sembrar se dan cuenta que no hay suelo. ¿Sí? Entonces toda la infraestructura que hicieron no sirvió para nada. Y entonces de ahí salió que cuando quisieran hacer préstamos internacionales para eventos agrícolas o agropecuarios o agronegocios, era muy importante también hacer un estudio de suelos. ¿Sí? Y el tercero pues es el aeropuerto. Dentro de unos años que se den cuenta que eso no sirvió, ¿verdad? Entonces la ciencia del suelo va a volver a ser importante. Estamos aquí en el área a estudiar. El grupo de futuros especialistas en suelo o descriptores de suelo está preparándose. De parte de la logística están asignándose los sitios para la descripción de perfiles. Los veo entusiastas, ojalá que ese entusiasmo dure unas 5 horas. Desde el punto de vista didáctico y de aprendizaje relacionado con la descripción de perfiles, esta es una muy buena práctica de campo en la que cada uno de los estudiantes está aprendiendo por sí mismo la descripción de perfiles de suelo. La participación de las mujeres en la descripción de perfiles es una actividad relativamente novedosa. Muchos de los técnicos interesados en la descripción de perfiles tradicionalmente han sido varones. Ahora vemos en esta oportunidad a muchas damas interesadas en la descripción. Eso abre una puerta a la posibilidad de tener descripciones desde otra perspectiva. ¿Y cuáles son las características de los suelos amor o material amor? Sí, pero hay otra que es muy importante y a veces el que no conoce la puede obviar. ¿Cuál puede ser? ¿De hierro? Aparte de eso. La retención que hacen fósforo. Eso, la fijación de fósforo. No, entonces me dice, ¿no? Ahí, si hacen una revisión, el suelo puede tener fósforo, pero la planta a veces no lo puede tomar. No está disponible. Así es. ¿No? Entonces muestra síntomas de deficiencia de fósforo. Y entonces, de lo que yo conozco, para mí en realidad se le hace una sobre aplicación de fósforo, ¿no? Para salvar ese problema. El suelo tiene la característica de, ¿es inerte o es vivo? Es vivo. Es vivo, ¿no? Entonces aquí estos cuates están aprovechando ¿qué?
los nutrientes del suelo, ¿no? No, eso en primer lugar, pero aparte, con los microorganismos que crean, ¿Micorrizas? claro, con los micorrizas, pero ¿qué crean? Una simbiosis. Eso. ¿No? Entonces es la manera más eficiente por la cual pueden tomar incluso el fósforo que está acá. ¿Vale? Tentativamente les hemos puesto acá nombre a los horizontes, ¿no? Vamos a verificar luego. ¿No? El delgadito sería un A. El que se sitúa en segundo lugar sería un transicional, ¿no? Una B. Luego viene un B. El que cambia abruptamente sería un C. ¿No? Un C. Y hay dos Cs ahí, no habría que diferenciar cuáles son. En cuanto a las transiciones, ¿no? ¿Cómo se observan, no? Acá del superior hacia el subyacente sería un claro, hay una diferencia, ¿no? Pero luego se va haciendo difuso. El franco arcilloso, hay una arcilla limosa, y entre paréntesis, al material volcánico le hemos puesto arenoso, pero está por comprobar, ya, porque no es propiamente arena. Ya, fragmentos gruesos, pues no hemos visto, ¿no? Pero ustedes tienen acá, dice menor de 15%, no se le puede aprobar. Quien no lo haya encontrado. A ver, en cuanto a estructura, ¿no? La superior, granular. Luego vienen bloques subangulares, granulares, ¿no? o simples, los dos simples, ¿no? Que es la parte de bosque de Abies, donde estuvieron trabajando, la parte más elevada. Se considera como un área con un régimen de humedad údico. ¿A qué se refiere un régimen de humedad údico? Los regímenes de humedad údicos se dice que tienen una estación seca de menos de 90 días acumulativos durante el año, ¿sí? Entonces es un área húmeda. ¿Qué pasa cuando le hacemos un cambio de uso y nos venimos a un área como esta? ¿Modificaremos condiciones como las de humedad del suelo? Sí. ¿Por qué? Por el manejo. Doctor Leno, por favor. Cállate, Leno, cállate. Déjanos hablar, Leno. ¿Por qué es más cálido aquí que allá? Porque hay menos vegetación. Hay menos vegetación, ¿y qué consecuencia tiene tener menos vegetación? Cambio radical en la estructura, salpicamiento. ¿En la estructura del suelo? Claro, por la formación de las raíces, la radiación. ¿Qué le hace la radiación a nuestro suelo? Deshidrata, Se incrementa la evapotranspiración potencial, ¿sí? Y en menos de 2 kilómetros nos pasamos de un údico a un régimen de humedad ústico, ¿sí? Y si nos vamos 5 kilómetros a la altura de donde está el acceso por este camino, ¿a qué llegamos? Es probable que estemos en un régimen de humedad arídico. ¿Por qué? Llueven 600 milímetros allá abajo, pero ¿por qué lo podemos considerar arídico? porque no hay vegetación. No hay vegetación, pero más importante que la vegetación, ¿qué observaron? ¿Qué observaron? Agricultura. Para acá tantito de la zona agrícola. ¿Una mina? Los magueyes. ¿Pulpe? Generalmente son áreas que ya están erosionadas. Ese ya lo imaginas. Y al estar erosionados, se nos perdió todo este magnífico suelo que tenemos. ¿Y qué nos queda? El material rocoso. Afloramientos de tepetate. ¿Y el tepetate será capaz de infiltrar el agua de la lluvia? No, poco. Si nos llueven 600 milímetros, cuando menos el 80% de esa precipitación se va a perder por escorrentía. ¿Y qué nos queda en el suelo? 20%. ¿Tendremos un régimen arídico? ¿En dónde puedo hacer tinas ciegas? ¿Se las voy a hacer al bosque de Abies? No. ¿Por qué no? Son muy frágiles. Son suelos muy frágiles, pero ¿los necesita? No. ¿En un régimen de humedad údico? ¿Y en el arídico? ¿Sí? Entonces, por favor, cuando propongan planes de manejo, no metan las mismas recetas para todo. Por eso estamos aquí, porque somos edafólogos. Tenemos que hacerles traje a la medida dependiendo del sujeto que tenemos enfrente, ¿sí? No podemos trabajar con fórmulas mágicas. ¿Qué le pasa a los procesos de formación de suelos? ¿Qué encontraron allá? ¿Hay horizontes O? Sí. ¿Sí los encontraron? Aquí tenemos horizontes O. ¿Y abajo tendremos horizontes O? ¿Cómo sería la secuencia del perfil allá?
¿Cómo? Era A, sí, claro. ¿Hay horizontes B? Sí. ¿Horizonte C? Sí. ¿R? No hay R. ¿Aquí qué tenemos? ¿Tendremos un O? No. Bueno, ya perdimos el O de entrada por el cambio de uso del suelo. ¿Sí? ¿Tendremos un A? Sí. ¿Tendremos Bs? Sí. ¿Cs? Sí. ¿Rs? No. Y si nos trasladamos a la entrada donde afloran los tepetates, ¿tendremos O? No. ¿A? No. ¿B? No. Probablemente ya ni los Bs estén. Entonces, como esto se trata de evaluaciones ambientales, señores, son todas las cosas que deben de considerar. El suelo que está más arriba tiene un horizonte O, ok. ¿Eso qué me dice en términos de captura de carbono? Va a ser muy alta, alta, media, baja, porque además teníamos un horizonte O, teníamos una, no sé quién le hayan puesto H, pero teníamos una oscuro, y luego teníamos otros horizontes que de color, pues nada tenían que ver con estos, ¿no? En ese sentido, pueden pensar, en términos de captura de carbono, ¿cómo va a ser ese perfil de allá? ¿Muy alto, alto, bajo, nulo? Alto o tirándola muy alto porque incluso tiene un horizonte O. Un horizonte O es un horizonte que tiene más de 30% de materia orgánica. O sea, en un pequeño espesor van a tener incluso más materia orgánica que lo que puede tener todo este espesor. Por la concentración de carbono orgánico. Entonces tienen que empezar a ligar esos conceptos. Ahora, en términos de infiltración y purificación del agua para recarga de acuíferos, vamos a pensar en los tres perfiles, ¿no? Los que les habló Patricio. En el primero, ¿qué esperamos? ¿Una alta infiltración? ¿Baja infiltración? ¿Nula infiltración? Alta. ¿Aquí qué esperamos? Media. ¿Y allá abajo? O nula, ¿no? O nula. Aquí estamos hablando sobre una misma, pues podría ser incluso el mismo cerro que sea parte de una misma microcuenca. Pero si estamos viendo que llegar a ser, por ejemplo, un suelo de una microcuenca y el de otra, y que las condiciones son, por ejemplo, de una microcuenca como las del primer perfil y las de la otra microcuenca como las del tercer perfil, las del tercer sitio, pues vamos a esperar que los acuíferos, en donde estén más, haya más recarga de acuíferos, en el sitio con un suelo como el de arriba o en un sitio como el suelo con el de abajo. Ahora, vamos a pensar la otra parte del agua. En escurrimiento superficial, ¿dónde esperaríamos un mayor escurrimiento superficial? ¿En una microcuenca con suelos como el de arriba o con los suelos como el de abajo? Exacto. Entonces, ¿dónde esperaríamos mayor erosión hídrica? Abajo. Exacto. Ahora, otra cosa. Estos suelos tienen, no sé si se los han comentado, pero tienen propiedades sándicas o son suelos derivados de cenizas volcánicas. Ya lo vieron en la textura. Son texturas que en general van a ser o franco-limosas, francas o incluso arenosas en algunos casos, ¿no? Estas texturas, si llegamos a desmontar la vegetación, ¿qué esperan que pase cuando haya una tolvanera? Entonces van a esperar mucha erosión eólica si se quita la vegetación. Que el estado de Tlaxcala es uno de los estados con el mayor porcentaje de erosión hídrica. Sin embargo, no podemos decir que esto está erosionado, porque esto está cortado desde hace un buen tiempo. Y a pesar de eso, y a pesar de que los lapilis de abajo, uno pensaría que en la primera lluvia se irían, y no se van. Fíjense bien, está bien conservado todo el corte, y esto nunca lo reparan. Esto se conserva. Aquí la participación de los hongos, la participación de los hongos está manteniendo el sistema. Son muy agresivos para atrapar todas las partículas, todas. Desde las partículas finas que tienen desde arriba hasta las partículas que son de 3 milímetros, son lapilis, y conservan todo el sistema, ¿eh? Por eso no se les desmorona. Si se fijan, en el caso de los tepetates se desmoronan con la primera lluvia. ¿Sí los han visto? Aquí esto no se desmorona. Así como ha estado los últimos 10 años que yo vengo, esto está igual. No ha cambiado, no ha avanzado el camino. ¿Ya? Ok, tú dices, pues aquí tienes vertisols, acá leptosols. Y entonces tú le entregas tu super mapa detallado, unos 50 que hiciste pozos. Pero al funcionario no le sirve eso. O sea, él necesita que saber en dónde es apto. O sea, tenemos que también llegar a ese paso de traducir nuestros mapas de propiedades
de descripción de clasificación a un dato que los tomadores de decisiones puedan utilizar lo que estamos diciendo. El objetivo de este concurso era aterrizar la idea de que la descripción morfológica nos lleva a evaluar las funciones del suelo, como retención de agua, captura de carbono, pero que más allá también sirva para ustedes motivarse y ver que pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Aquí estamos. A las 13 de apología. ¡Ia, ia! Bueno, mi nombre es Abigail Díaz Armendáriz, soy de la UNAM, yo estudié biología y pues creo que de mi parte sería felicitar primeramente al comité organizador y a la Sociedad Mexicana de Ciencia del Suelo por organizar este evento, ¿no? Porque creo que como estudiantes necesitamos esto, ¿no? A veces nuestra formación no es como quisiéramos, ¿no? Y nos sentimos carentes de muchas cosas. Y el poder reunirnos y no solamente decir, soy la única, ¿no? Sino ver a otros compañeros que también tienen o presentan ese tipo de situaciones y poder reunirnos de diferentes áreas y poder comprender todo esto como mexicanos, ¿no? Poder entender los suelos de nuestro país, creo que es muy importante. Yo felicito realmente al comité organizador. El amor por el suelo, dije, esta cosa está bien complicada, no es nada sencilla de entender, de estudiar, vámonos por allá. Y bueno, la vida, qué sé yo, me trajo a la UNAM y pues me gustó esto de los suelos, ¿no? Nosotros en el posgrado sí tenemos como algunos cursos donde en campo justo nos enfrentamos a la descripción de perfiles, pero sin duda alguna, como ya lo han dicho mis compañeros, individual y contratiempo jamás me había tocado. Entonces creo que ha sido una experiencia y me pareció muy, no sé, valioso. Y también me pareció muy valioso el enfrentarme a las opiniones de otros compañeros, que si esto es arenoso, para mí no es arenoso, para mí es arcilloso, hermoso, qué sé yo. Eso me pareció muy útil. Me quedo también con otras metodologías de trabajo, me gustó mucho. Me llevo también una muy buena impresión. Y bueno, aunque no está presente, creo que también la doctora Cristina Silva se merece un gran aplauso, porque para mí ella inspira el amor por el suelo, inspira a seguirle por aquí y creo que no soy la única. Soy de la Facultad de Agronomía de la UB Jalapa. Durante toda mi carrera, bueno, que estoy por concluir, solamente he tenido 2 veces experiencia en haciendo perfiles y en la cual solamente el profesor es el que se mete al hoyo y nos va diciendo que hay que poner en la hoja. Pero es un... ¿Dónde estudia? Por la parte que el concurso fue para medir mis conocimientos que tengo antes de empezar y retroalimentarme para ver en qué estoy fallando. Y de la organización del evento me pareció muy bien.